Avanzamos con el estudio del título I de nuestra norma y vamos a revisar ahora el control de la ejecución de esas obras que está definido en I2 46 y que ha cambiado en el decreto 945. Hasta el momento hemos encontrado varios capítulos donde hemos analizado, por ejemplo, el control a los materiales, los controles que debemos llevar en cuanto a la revisión de diseños y otros. Y ahora vamos a revisar en la obra qué es lo que debemos hacer, cómo se deben realizar o qué se debe y qué controles se deben realizar durante la ejecución de la obra. El supervisor técnico independiente deberá inspeccionar y vigilar todo lo relacionado con la ejecución de la obra en la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de la edificación, incluyendo como mínimo los que siguen. Antes de avanzar, quisiera mencionar que es importante tener unos formatos adecuados para la verificación de estas labores en la obra para poderla llevar un seguimiento a cada uno de esos elementos estructurales y que debemos dejar debidamente registrados. ¿Qué vamos a revisar de esos elementos? Lo primero es el replanteo, luego las dimensiones geométricas, es decir, que se cumplan las dimensiones que se tienen proyectadas en los planos para cada uno de esos elementos. Luego las condiciones de la cimentación y su concordancia con lo indicado en el estudio geotécnico. Luego la colocación de formaletas y obras falsas y su bondad desde el punto de vista de la seguridad y capacidad de soportar la carga que se les impone. Tema este que debió ser previamente aprobado en el programa de ejecución que debió presentar el contratista o constructor de la obra. Pasamos luego a la colocación de los aceros de refuerzo o preesfuerzo, el mezclado, el transporte y la colocación del concreto, el alzado de los muros estructurales de mampostería, sus refuerzos, los morteros de pega e inyección, los elementos estructurales prefabricados, las estructuras metálicas incluyendo sus soldaduras, pernos, anclajes y en general todo lo que conduzca a establecer que la obra de la construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales se ha ejecutado de acuerdo con los estudios técnicos, los planos estructurales y de elementos no estructurales y sus especificaciones. Deben cumplirse los requisitos de ejecución dados por el reglamento. Pueden utilizarse como guía la relación parcial presentada en la tabla I243, dentro de la cual son de obligatoria vigilancia por parte del supervisor técnico independiente todas las referentes a la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales de la edificación. Entonces vamos a revisar la tabla, a la cual también se le suprime la palabra acabados de la segunda fila. Encontramos este otro formato, requisitos de construcción de la ejecución, al cual se le ha suprimido la palabra acabados. Y vamos a revisar, por ejemplo, lo que compete al concreto estructural. Vamos a revisar acá. Viene determinado de la misma manera que la tabla anterior, en cuanto a, por ejemplo, el almacenamiento de los materiales, donde podemos encontrar una referencia de cómo se deben almacenar. Encontramos, por ejemplo, temas como la dosificación de las mezclas de concreto y muchos otros, en cuanto al mezclado del concreto, el transporte, colocación del concreto, tipo de juntas, diseño de cimbras y demás, colocación del refuerzo, etc. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Digamos que por ser los ingenieros civiles y trabajar en su diaria labor, no solamente los que son diseñadores, sino por también la formación universitaria de pregrado, pues están mucho más familiarizados con este tipo, no solamente de conceptos y de materiales, sino también pues con la normativa que se hace referencia. Si bien es cierto, el supervisor técnico también puede ser un arquitecto, la invitación es a que se tome un tiempo para que pueda conocer de mayor manera, pues obviamente esta parte normativa, porque seguramente en esa medida va a poder encontrar algunos temas propios de la formación profesional de los ingenieros y que van a ser necesarios que usted conozca y maneje para poder ejercer su labor como supervisor o supervisora técnica independiente en las obras. Por ejemplo, en la dosificación de las mezclas de concreto, establecida en CEN 5.2, vamos a revisar algo muy sencillo. La dosificación de los materiales para el concreto debe establecerse para lograr estos tres parámetros que tenemos acá, y pues nos ofrece una indicación de cómo se debe manejar la mezcla,
hay unos diagramas de flujo donde pues, nos da ciertas consideraciones que vale la pena que usted se tome un tiempo para conocer. Con esto hemos terminado lo correspondiente al capítulo I2 y pues donde se resume y aparecen pues los controles generales que debemos realizar y que seguramente pues nos vamos a detener a explicar en el siguiente módulo, donde mediante ejercicios prácticos vamos a identificarlos adecuadamente y poder diligenciar adecuadamente esos formatos. En el siguiente video identificaremos o revisaremos un poco más lo correspondiente al capítulo I3 respecto de la idoneidad del supervisor técnico y de su personal auxiliar.